Bienvenidos a Hoy Israel, un canal destinado a buscar y a recorrer las sendas antiguas de nuestra fe en Jehová y en Yeshua, su Mesías. Estamos listos y empezamos. Creí necesario abrir este canal de comunicación por la particular situación en la que nos toca vivir. El aislamiento obligatorio en el que nos encontramos atenta contra una de las características más destacadas que posee el humano, y esto es que es un ser sociable. Si bien han existido pestes en otros tiempos, esta es de características globales, por lo que toda la humanidad, en mayor o menor medida, se encuentra en similares circunstancias. Esta razón torna a las redes sociales en casi el único medio idóneo de comunicación. El espacio está destinado, como lo dice la presentación, a hablar y transmitir la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos de Lorenzo, soy abogado y no lo digo para darme alguna importancia, sino que creí que a partir de ese título obtenido dedicaría mi tiempo a enseñar conocimientos del derecho en mi país, del derecho de los hombres. Pero como ven, Dios, el Dios al que sirvo, hace más de una década tenía otros planes para mí y para toda mi familia. Con mi familia servimos al Dios de Israel y creemos fervientemente en su manifestación expresada en su palabra, en la Biblia. Por eso la invitación es a que todos los que creen en lo mismo, no importa si usted es judío o si es cristiano, participen, escuchen y le den like no porque les guste, sino porque han entendido. Y si no han entendido, bueno, la idea es que se comuniquen con el canal y trataremos de explicar mejor aún de lo que puede llegar a salir en estas redes. Mi idea es realizar programas semanales al atardecer de cada viernes, honrando el Shabbat que mandó observar el Señor. Y no va a ser como estamos acostumbrados los judíos, por ejemplo, a las enseñanzas rabínicas tradicionales, o los cristianos, como en el caso nuestro, a las prédicas de pastores y evangelistas, sino el objetivo central es que desandemos el camino profético de la Biblia, porque toda ella es una profecía. Y porque a partir de esta particular situación que vivimos, creo que es una plataforma que podamos ubicarnos en tiempo y espacio para saber en qué momento profético justamente estamos de lo anunciado por Dios a la humanidad. A partir de esto quiero que todas aquellas personas que escuchen y estén interesadas en los temas que tocaremos rigurosamente, cotejen cada enseñanza que salga desde aquí con las Escrituras. Que todo tenga un fundamento bíblico, porque no se trata de pensamientos o razonamientos humanos o filosóficos, sino que todo lo que se diga desde aquí tiene que estar basado en la profecía bíblica. Les sugiero también que se dispongan a romper con paradigmas religiosos basados en tradiciones que hemos recibido desde siglos, porque es necesario que todos aquellos que creemos en el Dios de Israel hagamos una auditoría e investiguemos si lo que hemos recibido como dogma de fe es bíblica y proféticamente correcto. Sé perfectamente que el desafío es grande y que algunos no querrán entender, no querrán oír, incluso muchos se enojarán conmigo, porque el mensaje estrictamente bíblico tiende a atentar contra estructuras, contra liderazgos y privilegios. Pero estoy convencido que los virus no solo atacan los cuerpos del hombre, hay virus que afectan el alma, y cuando esto sucede uno debe entender que no es tan importante si morimos antes o después, sino que lo importante es
saber cuál es el destino de nuestra alma, el destino eterno. Creo que eso es mucho más importante en nuestra vida física. Sé que el desafío es grande, que algunos no querrán entender, porque las tradiciones son fuertes y milenarias. Incluso algunos probablemente puedan enojarse con la enseñanza, porque el mensaje estrictamente bíblico tiende a atentar contra estructuras, contra privilegios y liderazgos. Pero estoy convencido que el virus no solo ataca los cuerpos de las personas. Hay otros virus que son más peligrosos porque atacan el alma, afectan el alma. Y cuando esto sucede, uno debe entender que no es tan importante si morimos antes o después en el tiempo, sino que la importancia radica en cuál es nuestro destino eterno. A modo de prólogo les diré a los hermanos judíos que el Altísimo no se manifestó al hombre para crear el judaísmo. Y a los hermanos cristianos les diré que Yeshua no vino a esta tierra para crear la religión cristiana. Tanto uno como otro, aunque son uno, se manifestaron intentando establecer un reino. Algo que les va a ayudar mucho para entender cada enseñanza es, como dije, despojarse de preconceptos que hemos recibido y llevar todo lo que usted escuche al cotejo escritural. Y para eso tengo dos cosas en mente, dos lecturas bíblicas en mente. La primera dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto está escrito en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Y segundo, dijo Yeshua: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto quedó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. De estas dos lecturas podemos sacar algunas conclusiones que van a ser muy necesarias y que debemos tener en mente siempre en cada enseñanza que transmitamos desde este canal. Primero, para cuando Yeshua dijo esto y Pedro escribió aquello, refiriéndose a las Escrituras, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento no estaba aún escrito. Es decir, que en los dos casos hicieron referencia al Antiguo Testamento o al Tanaj de los judíos, desde Génesis hasta Malaquías. Segundo, no podemos tomar uno o dos versos de la Biblia y hacer toda una enseñanza, porque eso es precisamente hacer una interpretación privada. Toda enseñanza o prédica debe estar fundamentada en concordancia con toda la Escritura y no sacarla de contexto. Todo esto enmarcado en el espíritu profético, como escuchamos, que inspiró a esos santos hombres a escribir. Tercero, es nuestra obligación encontrar en el Tanaj o en el Antiguo Testamento a Yeshua, porque toda ella da testimonio de él. Es en él que encontraremos la vida eterna. La Escritura toda habla de él, fue escrita por él y para él. Apocalipsis 19:10 dice bien claro, cuando asegura que el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y cuarto, así como fue necesaria la inspiración del espíritu profético para que aquellos hombres pudieran escribir lo que nos ha quedado escrito, es necesario que el ojo escudriñador con el que podamos leer la Escritura esté empapado de ese espíritu profético. Si no, solamente serán letras, pero detrás de lo que está escrito vive el espíritu de la profecía. Atendiendo esta primera y básica enseñanza de hoy, les daré entonces a grandes rasgos cuál es y en qué consiste la profecía bíblica. O dicho de otra manera,
¿Cuál es el plan y el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis? Dentro de un mundo, si usted prefiere, dentro de la creación, Él desea establecer, como dije en algún momento, un reino con características muy particulares, un reino justo que se distinga y se destaque del resto de las naciones. Y que quienes formen parte de Él estén dispuestos a caminar en su justicia y a caminar eternamente. Como veremos a lo largo de este espacio, el propósito de Dios, si leemos las Escrituras, y lo vamos a hacer, fue siguiendo y sorteando históricamente determinados obstáculos a lo largo de los tiempos. Pero les aseguro que ninguno de ellos han impedido, y nada va a impedir, que su voluntad de reinar en la tierra se lleve a cabo. Él regresará en breve, recogerá a su pueblo santo, nos retornará al lugar determinado desde la eternidad en donde está su trono, y tendremos el privilegio de ser testigos y partícipes de dicho reino. Bien, ahora vamos a explicar los distintos intentos que yo entiendo tuvo Dios desde la creación. Y lo haré a modo de cuento breve, porque yo quiero llegar justamente a poder discernir en qué momento profético estamos. Sí les aconsejo que, como voy a citar y no voy a leer versos bíblicos, sería muy oportuno que tomaran papel y lápiz para anotarlos y después usted, revisando lo que estoy diciendo, los pueda leer. Así verá que está fundamentado justamente en la Biblia. Primer intento de Dios de establecer su reino. Usted sabe que durante miles de años fe y ciencia han discutido acerca de las cosas escritas en el libro de Génesis, especialmente en la creación. Hay una teoría creacionista, que es en la que seguimos los creyentes, y otra evolucionista, o vaya a saber qué nombre podríamos darle, porque está llena de hipótesis. Y me refiero especialmente en el capítulo 1 y 2 de este libro maravilloso. La fe asegura que Dios ha creado todo, incluso al ser humano. Y la ciencia lo intenta explicar de otra manera, como dije, con un montón de hipótesis, el Big Bang, la teoría de la evolución de Darwin, etc., que no viene al caso revisar, de hecho no lo vamos a hacer. Pero hay un argumento que incluso me acuerdo que mi tío Ramón, ya no está, murió, él me decía, desafiándome, él decía: Carlos, ¿cómo puede ser que si Dios creó una sola pareja, si todos descendemos de Adán y Eva, cómo puede ser que nos hayamos multiplicado sin que Dios se haya contradicho a sí mismo? Porque en Levítico 18, entre cuando el Señor nos instruye acerca de lo que Él aborrece en las prácticas sexuales, por supuesto aborrece el incesto. Y si todos descendemos de Adán y Eva, indudablemente la multiplicación tiene que haber sido entre parientes. Yo creo que ese es un falso paradigma, justamente, y quiero hacerlo caer. Yo creo que Dios es bien claro en Génesis 1 y Génesis 2 cuando habla de cómo fueron creadas las cosas. Génesis 1, y acá empiece a anotar, Génesis 1, versos 26 al 31, en esa parte del relato, pareciera que Dios hizo a Adán y Eva. Sin embargo, yo veo dos creaciones distintas, y no creo que haya sido así. En este relato la humanidad en general fue creada. De hecho, Él los bendice, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo que se multipliquen. Y en Génesis 2, del 7 al 25, es allí donde luego Dios, en un lugar distinto dentro de la creación, pero en un lugar apartado, Él crea a Adán y Eva. Él estableció un lugar aparte, específico. Los datos justamente acerca de sus características y de su ubicación lo demuestran. Y será motivo de otra clase ubicar hoy ese lugar, pues les aseguro que aquellos datos primeros nos permiten ubicarlo. Es en el Edén que Dios crea a Adán, hombre, así lo denomina después, y allí lo ubica. Le crea ayuda idónea, Eva, y le brinda claras instrucciones que ambos deben observar.
Este es el reino en la tierra. Ese es el primer intento, un lugar específico, gente del reino, apartada del sistema que Satanás o la serpiente antigua dominaba ya en el resto de la creación. Es porque Lucifer ya había sido lanzado a la tierra, luego de que su vanidad se manifestara en el cielo. Esto usted lo puede ver en Isaías 14 y en Ezequiel capítulo 28. Y fuera lanzado a la tierra, justamente a ese lugar lo lanzó Dios. No en vano, Génesis 1, del 1 al 25, testifica acerca del desorden, la vacuidad y la oscuridad reinantes en el planeta. Y el porqué, da las razones del porqué, el Ruach, el Espíritu de Dios, se encargó de ordenarlo. Esta particular manera de entender la creación permite entender que no hubo contradicción entre la multiplicación de la especie y que Dios se haya contradicho con sus instrucciones en Levítico 18. Jamás Dios permitiría el incesto. Además se explican las razones por las cuales Caín, después de haber matado a Abel en Edén, fuera desterrado y tenía miedo, temía ser asesinado. Si no se explica de esta manera, ¿quién lo iba a asesinar? Noten que cuando él le dice a Dios que cualquiera lo matará, Génesis 4:14, Dios no le niega esa eventualidad. Por el contrario, casi como que la ratifica porque le pone una señal para que esto no suceda. Verso 15. También explica las razones por las que consiguió esposa Caín. Verso 17. ¿Y por qué? ¿Cómo es que obtuvo progenie, descendencia? Verso del 17 al 24. Después de estos sucesos, Dios quitó el Edén de la tierra, o dicho de mejor manera, lo ocultó y lo rodeó de ángeles, de querubines, dice la palabra, para que no se pueda acceder. Este fue el primer intento de establecer el reino en la tierra y diferenciarse del resto del mundo. ¿Cuáles fueron las razones? La desobediencia de Adán y de Eva, quienes comieron del fruto prohibido. ¿Qué era ese fruto? Me pregunto. La tradición que nos hizo creer que descendemos todos de Adán y Eva, también nos hizo creer que el fruto era una manzana, intentando darle forma seguramente. Pero el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era el fruto que ya la humanidad toda venía comiendo. Y se trata de vivir bajo lo que el hombre cree que es justo, que es moralmente idóneo, y no vivir bajo las instrucciones, la justicia y la moral que Dios quiere para sus hijos. Dios en su reino debía ser quien nos instruyera, conforme sus mandamientos, estableciendo qué cosas debíamos hacer, decir, comer, vestir y escuchar, para caminar en justicia, su justicia. El fruto prohibido, el fruto del conocimiento, está destinado a hacer, decir, comer, vestir y escuchar todo aquello que el hombre considera, según su perspectiva, que es justo. ¿Qué llevó a Adán y a Eva a comer? Los dichos de la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente? Que si comían no iban a morir. Génesis 3, verso 4. Algunas cuestiones son dignas de destacar en esa charla. Primero, la serpiente predica. Segundo, el hombre suele creer los dichos de la serpiente. Suele creer esa prédica. Tercero, transgredir los mandamientos de Dios y vivir eternamente son dos cosas incompatibles. Cuarto, vivir según nuestro criterio de justicia y ser bendecidos con la eternidad no comulgan, pues eso nos convierte en dioses. Eso fue lo que le dijo la serpiente y no, en eso no mintió. Génesis 3, 5, verso 5. Segundo intento. Dios en su propósito de establecer su reino en la tierra y que éste se diferenciara del resto, siguió eligiendo gente. Y no cualquier gente. En el medio hubo un juicio que algún día tocaremos, fue el diluvio, pero quiero dirigirme al llamado de Abraham. Y también explicaré algún día, en otra clase, quién era Abraham, por qué lo eligió a él, etc.
Abraham era de origen arameo, vivía en Ur de Caldea, al otro lado del río Éufrates, fuera de la tierra de Canaán, en lo que después se llamó Babilonia. Dios lo convoca y le propone un gran desafío, seguido de una poderosa promesa que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Génesis, usted lo puede encontrar en Génesis 12, versos del 1 al 5. Esta convocatoria se ratifica con un pacto perpetuo que hace Dios con Abraham. Esto está en Génesis 15, del 7 al 18. Y como señal de dicho pacto estableció para todo varón la circuncisión. Algo que después se va a tornar muy importante, créame. Génesis 17, del 7 al 10. De la descendencia de este particular hombre nace una nación distinta al resto. Abraham engendró a Isaac, Génesis 21. Este engendró a Esaú y Jacob, Génesis 25, del 19 al 26. Y fruto de la unión de Jacob con 4 mujeres, se engendraron 12 hijos. Génesis 29, del 31 al 35, y Génesis 30, del 1 al 24. En su regreso a Canaán, Jacob pelea con el ángel de Dios y por su victoria y perseverancia, Dios le cambia el nombre y lo llama Israel. Génesis 32, verso 28. De los 12 hijos de Israel, o de Jacob, luego de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios liberta a cerca de casi 2 millones de israelitas. Esto está en Éxodo 14, del 1 al 31. Lo lleva al monte Sinaí, en Arabia, Éxodo 19, y es en este santo lugar, en la soledad del desierto, alejado de todo el resto de la humanidad, Dios produce el segundo intento de reinar y de establecer su reino justo, dándole a su pueblo instrucciones precisas. Esto lo encuentra en Éxodo 19, del 4 al 6. De manera poderosa y visible y audible, Dios entrega al pueblo las condiciones que deberá cumplir para que la promesa pueda establecerse. Concretamente, le otorgó mandamientos, instrucciones que de manera perpetua el reino debería observar. Éxodo 20, del 1 al 17. El pueblo acepta, promete cumplir, por lo que Dios ratifica el pacto hecho con Abraham, en esta ocasión con toda su descendencia carnal o sanguínea, si usted lo prefiere. Éxodo 24, del 1 al 18. Y en este punto es que quiero detenerme, es aquí en donde comienzo a desarrollar lo que entiendo que es la sana doctrina. Ya no lo haré a modo de cuento, rápido. A partir de ahora me veo obligado a ser mucho más exhaustivo, pues esta y las sucesivas clases que daré es necesario que el cristiano lo entienda, pues el tercer intento de Dios para establecer su reino en la tierra, y en este caso se establecerá, Él regresará y luego de una serie de hechos anunciados en la Biblia, su trono se establecerá en Jerusalén y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. En el Bereshit, el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo, un cuerpo preparó solo por amor, todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su
bendición.